Y tal como les comentaba hace un rato, el día de hoy en la Perla Matinal nos enorgullece presentar a nuestro siguiente invitado. ¿Por qué? Porque es parte de la historia del rock de nuestro país, del rock and roll de nuestro país. Íconos del Mundial del 62 y que hasta el día de hoy conservan mucha historia. Me encuentro en este momento con el señor Jorge Rojas, actual manager de los Ramblers y además hijo del señor Jorge Rojas, padre, miembro fundador de esta agrupación. Jorge, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido a la Perla Matinal. Hola Alejandro. Bien, esta mañana ya tratando de hacer un día viernes que uno quiere más terminar, que sea temprano, o sea, corta la jornada, pero bien, contento de estar nuevamente contigo Alejandro y contento de estar en este programa, sobre todo con la Concepción, la octava región y todo su Talcahuano, San Pedro. Sus Feliz. alrededores, sí, y contarle que estamos completamente en vivo y en directo para todo Concepción y sus alrededores a través de la 91.3 y además estamos en línea a través de www.radiotricolor.cl. Están todos expectantes, todos escuchando, porque estamos junto a Jorge Rojas, parte de la historia de los Raptors. Bienvenido, Gracias, bienvenido. gracias. Un Oiga, saludo especial a un amigo que está allá, que es Manuel Romero, que se ocupa de la historia de Elvis Presley, así que un saludo a la distancia para él. muy bien, aquí tenemos historia en todos lados, eso es lo bonito. Así es. Sí, oiga, no sabemos por dónde comenzar, porque tenemos tanta historia, tenemos más de 65 años de historia junto a los Ramblers, hasta el día de hoy que se presentan, siguen vigentes. No, la gente no sabe, pero nosotros estuvimos conversando la semana pasada y concordábamos en que los Ramblers los conocen, son transversales a cualquier tipo de edad. Niños, adultos, todos en algún momento han bailado las canciones de los Ramblers. ¿Cómo podría interpretar usted, don Jorge, la historia de los Ramblers como una banda que surge por allá en los años 60 se mantiene vigente hasta el día de hoy? ¿Cuál es el secreto para ello? Mire, yo creo que el secreto, o lo más dentro de todos estos años que nosotros hemos ido estudiando y hemos ido compartiendo con los fans en todas partes del país, yo creo que al final la música de los Ramblers parte en el año 59 y graban ya en el año 62. Y resultaba que en esa época Chile, la juventud no tenía una música propia. Entonces cuando sale el rock and roll, está la trascendencia y la marca para los jóvenes, porque los jóvenes desde ese minuto empiezan a tener su propia identidad musical, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente la música nuestra se convierte como en la melodía, en la música de sus propias películas. Entonces, la gran mayoría de Chile, estamos hablando de un porcentaje muy alto de gente, se casó, se enamoró, dio su primer beso, fueron padres, y etcétera, con que es nuestra música. Y la música de los Ramblers es muy transversal también en los temas, po. Habla de la playa, habla de las vacaciones, del colegio, habla del servicio militar, habla de los eventos deportivos, habla de la política, habla del amor, habla de, etcétera. O sea, tienen del viaje a la luna, por ejemplo, y tantas otras cosas. Entonces está todo relacionado con cotidianidad que llevaba la gente en su vida. O sea, la gente iba viajando a la playa y ya se identificaba con algún determinado tema de ese momento. La gente llegaba a septiembre con la primavera y se identificaba con llegaste con la primavera. Después terminaba el verano y digamos, venían nuevamente las clases y estaba vuelta a clases. Después se iban al fútbol, tenían el Rotter Mundial que fue a nivel de selección y tenían el Estudio del Estudiante, que es a nivel del fútbol local. O sea, al final También. la creación es demasiado transversal en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Entonces, yo creo que eso fue que hizo que fuera tan propia de cada una de esas personas y en el tiempo es muy difícil que hayan ciertos características de una determinada música que pueda marcar tan profundamente a las personas. Y como el rock and roll, vuelvo a repetir, era como disruptivo, era como lo nuevo, era como la primera vez que
en nuestro país había una música propia de los jóvenes, eso quedó marcado profundamente en el alma de todas estas personas. Y esto Convenga, se fue sí, también alargando en el tiempo porque después vino un golpe militar donde hubo tanta restricción, tantas cosas. Entonces, así es. como que cuando hay todas esas restricciones, todo ese sufrimiento, uno más se apega a los momentos felices que ha tenido en su vida, como para mantener viva la llama y las ganas de seguir adelante. Convengamos entonces, tal como usted lo mencionó, los Ramblers pasan a ser parte de la historia de las personas, parte del sonido de la vida de las personas. Y Así es. especialmente hay algo que no podemos dejar de mencionar porque si los Ramblers con sus letras pasan a ser parte de la vida, pero pasan a ser parte también de un país al momento que llega este famoso Mundial del 62. Porque Así es. lo conversábamos la semana pasada, lo más importante dentro de un partido siempre es el gol. ¿Y qué es lo que dice este coro, este famoso coro? Tómala, mete, remata, gol, gol de Chile. Y con ese impulso Chile alcanzó prácticamente, nos llevamos el tercer lugar, si mal no me equivoco, de ese mundial. Y yo creo que gran parte de ese ánimo, de esa motivación, llegó por esta canción que movió a todo un país. ¿Qué nos podría contar un poco del famoso rock del mundial? Bueno, en realidad, tal como lo conversábamos precisamente, y ahora lo vamos a repetir, la música es vibración, es energía. Entonces, es como cuando tú hablas con una persona, si tú estás hablando con un padre, con un hijo, con un amigo que pueda estar viviendo una situación compleja, tú le puedes dar un consejo, le puedes dar consuelo, le puedes dar una ayuda moral solamente con conversar, escuchar y conversar a la persona. Ese intercambio de vibración que se está produciendo llega al alma de las personas. Entonces, la música produce exactamente el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasaba? Que en un país, como te comentaba en esa oportunidad, que estaba en el suelo porque habían varias cosas que estaban en contra. Estaba el terremoto del año 60, ¿no es cierto? Valdivia, Concepción, la misma Concepción llegó, fue un terremoto, que fueron dos terremotos en el fondo. Entonces el país estaba en una crisis de infraestructura y tú sabes que los chilenos, y sobre todo en esa época más todavía, cuando hay una desgracia tan grande, todos como que nos unimos a nivel país y vamos ayudando. Entonces desde el Arica hasta Chillán, un poco más acá, toda la gente haciendo cosas para estar ayudando a todo el sur, porque en el fondo se había venido abajo. Claro, Entonces, además de eso, esto mismo producía que el gobierno estaba con una urgencia que era tratar de levantar a toda esta gente, ayudarlas de alguna manera, etcétera, como hoy día sería todos los incendios que habían ocurrido en la quinta región y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que si bien el chileno es resiliente, tiene garra y luchamos contra nuestra adversidad y por salir adelante, igual no deja de ser que hay cosas como que uno prioriza. Entonces era más importante a lo mejor ocuparse de esta catástrofe, además que en esa época también había un problema, crisis económica a nivel nacional, también el IPC estaba por las nubes, entonces habían como varias cosas que determinaban la estructura social de ese momento. Entonces perdón, el Mundial de Fútbol era como algo importante que iba a ocurrir, pero estamos hablando de los años 60, entonces tampoco era algo para los chilenos como tan trascendente como sería hoy día, porque hoy día si hoy uno le habla a los jóvenes de un mundial de fútbol se vuelve loco. Pero claro, en o sea, es esa así. época, claro, en esa época, si bien era importante, tampoco era una cosa tan trascendente. Entonces, ¿qué pasó? Que toda la organización del mundial trató de evitar de pedirle plata al gobierno, trataron de vender entradas por adelantado, pero iba como a media máquina todo. Entonces, había momentos en que había dudas. Entonces, mi papá en un principio, como mi abuelo era gráfico, pensó hacer gorritos, cintillo, todo este tipo de cosas para venderlo en el mundial, pero finalmente era una cosa demasiado monumental como negocio. Entonces finalmente un tío le recomienda hacer un tema, le dijo, oye, si tú te dedicas a la música, te gusta la música, ¿por qué no hacer un tema? Y ahí parte toda esta historia del rock del mundial que se escribió en 2, 3 días y después se ensaya y va apareciendo y claro, esta música va abriendo puertas hasta que se llega al Casino de Viña, que fue un boom, y finalmente llega
al Festival de Viña. El Festival de Viña en esa época tampoco era tan trascendente como sería hoy día, pero sí ya era un evento que se notaba a nivel nacional, entonces desde ahí como que iba corriendo. De hecho, en el Festival de Viña tiene el contacto con Camilo Fernández, que tuvo un muy buen ojo comercial, y ahí parte ya las grabaciones y llega a la radio el tema y el tema se expande así como una bomba a racimo, por decirlo así. ¿Y qué pasó con eso? Que la juventud se entusiasmó tanto con el tema que paralelamente y en forma natural se levantó el mundial. Entonces, todos empezaron a enfocar en algo que era lograr el mayor de los éxitos en todos los sentidos, en organizativo, deportivo, la bienvenida a tanto extranjero que venía, que para nosotros como país eso era una novedad, no era algo Claro. normal para nosotros. Entonces, toda esta confabulación, toda esta energía, todo esto que se empezó a mover alrededor del rol del mundial y el mundial de fútbol, finalmente determina un final feliz con un tercer lugar que a lo mejor para otros países como potencias, como Alemania, Italia, podría decir que no fuera tan importante, pero para nosotros como un país de segunda o tercera categoría en el fútbol, es lo máximo que hemos logrado hasta el día de hoy. Así es, y considerar y mencionar para toda la gente que nos está escuchando a través de Tricolor, que el rock del mundial no solamente es una canción de un mundial, sino que es considerada, uno, está dentro de los 10 primeros temas más hermosos para un mundial. Y segundo, Así es, es el primer tema o himno generado para un mundial. O sea, es historia. No es solamente una absolutamente. canción X, no, es una canción que hizo historia, que trascendió y que somos conocidos internacionalmente por este famoso rock del mundial. De Maravilloso, hecho, a maravilloso. toda la gente de la otra región, sí. El rock del mundial se escuchó en ese mismo año del 62 en la organización, en la OEA, la Organización Mundial. Fue escuchado el tema porque se habló de la organización del mundial, se habló de que Chile había quedado tercero y que había salido muy bien y se tocó el rock del mundial. Después el rock del mundial por la FIFA determinado como el primer himno oficial de un mundial de fútbol. Después la revista Billboard en el año 2014 la considera entre las 7 mejores canciones de la historia de los mundiales. Brasil, que en Río de Janeiro tiene su museo donde recuerda todos los campeonatos donde fue campeón, tiene el stand donde está el año 62 y ahí uno escucha el rock del mundial porque le pidieron la autorización a mi padre de por vida para que se escuchara el rock del mundial en el museo del fútbol, de los mundiales de fútbol, digamos, de Brasil. Y así sucesivamente, o sea, son muchos hitos. Es el tema más vendido, el tema más escuchado, el tema más aplaudido, el tema más premiado. O sea, en esa época, para que la gente se imagine, no existía la televisión estaba completamente en pañales Sí. y habían emisoras de radio, así como estamos hablando hoy día, ¿no es cierto? Supongamos que en ese tiempo habían 200, 300 y quizás más radios eh, y tú empezabas en el dial y partías desde la primera radio y el rock del mundial sonando, después terminando, después empezando, después terminando, lo pegabas nuevamente, después al medio, terminaba al medio, adelante, empezando, al medio, o sea, eran todas las radios, no había una radio en Chile que no estuviera tocando el rock del mundial. Y ese fenómeno no se ha vuelto a repetir en Chile. Y era, me imagino que, y aparte de todas las medallas que tiene este tema, yo creo que falta también la del más bailado. Yo creo que ¿quién no ha bailado en todas las generaciones Sí. este famoso rock del mundial? Yo me encontraba hace poco con unos amigos que son mucho menores que yo y les conté, le dije, mira, ¿sabes qué? Estoy hablando con la historia de los Ramblers y me decían, mi papá lo escucha, mi papá lo escucha. Yo le dije, pero ¿conoces este tema? Me dice, sí, el tema lo conozco. Yo le dije, bueno, ellos son los Ramblers. O sea, es completamente transversal a todas las edades y los que no, de a poquito se van interiorizando. Eso es Sí. historia. Y también este es un tema, siguiendo con el mismo rock del mundial, es un tema que al parecer no iba a ser así. Par- Parte de su música tenía otra forma antes de grabarlo. Ah, claro. Lo que pasa es que cuando se iba a grabar, el inicio del tema partía con un viento, con un saxofón. Mi papá le encantaban el Brad de la música, digamos, como él era más jazzístico, le encantaba el sonido de los vientos. Entonces, lo más probable que él en el inicio del tema tenía pensado que partiera
con uno de los vientos y este era el saxofonista. Pero resulta que el saxofonista en esa época pituteaba en los Ramblers y tenía otro grupo. Entonces finalmente, seguramente por compromisos con la otra banda, no llega el día de la grabación y como la grabación tenía que ser en un determinado tiempo, porque los estudios tienen los tiempos como contados, controlados, finalmente después de esperar una cantidad de tiempo no llegaba y tuvieron que cambiar la estrategia. Y ahí es donde mi papá habla con Oscar Soto, que fue el guitarrista que grabó la introducción del Rock del Mundial y le dice, ¿puedes preparar algo? ¿Podemos improvisar alguna cosa y todo? Y ahí Oscar se retira un poquito así como, y como que se empieza, ¿verdad? Y dice, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió tal cosa. Bueno, y eso hasta el día de hoy es lo que recuerda, porque mi papá tenía muy claro en todas las composiciones, todos los temas, él decía que había cosas que eran fundamentales en un tema. Uno era la introducción, decía que la introducción tenía que ser tan reconocible que la gente apenas la escuchara supiera qué tema era el que iban a tocar. Lo otro, el estribillo tenía que ser muy fácil de que la gente lo cantara. Entonces, todas las canciones de él tenían estas características que, bueno, por algo tuvo tantos éxitos también dentro de la orquesta. Y es lo que se logró finalmente, o sea, se logró una composición maravillosa, un riff de guitarra al principio y un coro que hasta el día de hoy todo el mundo se lo sabe. Yo creo que de 100 personas, yo creo que quizás uno, y es porque debe ser un bebé. No, y tú sabes que hasta el día de hoy, o sea, pueden perdonarnos no tocar muchos temas, pero ese tema, imposible, no podemos dejar de tocarlo. Y sobre eso, Siempre la gente lo pide, siempre, siempre, siempre. Y de hecho mi papá, cuando lo entrevistaban en vida, él le preguntaban, oiga, ¿usted alguna vez imaginó? No, le dijo, o sea, hacer un tema que sea un super hit, porque ni siquiera es un hit, sino que es un hit que trasciende absolutamente. No es que el que compone se diga yo voy a hacer un super hit, no es así. Entonces fue una cosa que marcó su vida personal, marcó la historia de una banda como los Ramblers, marcó a cada uno de los músicos y de los cantantes que pasaron por la banda y marcó a todo un país y a toda una música popular que fue completamente trascendente. O sea, después de esto, a través de los Ramblers salieron muchos otros grupos que nacen precisamente de estas ganas y de esta lógica de cómo se pensaba la música de los Ramblers y hasta el día de hoy. y hasta el día de hoy, y sobre eso mismo, y ya volvemos, llegamos al presente un poquito, y brevemente preguntarles cómo sienten ustedes en el escenario, cómo han percibido a la gente, porque ustedes, tal como lo dice el eslogan, la leyenda continúa y los Ramblers siguen vigentes. ¿Cómo perciben el cariño de la gente cuando tocan en vivo? ¿Cómo sienten eso? La verdad que hay momentos inclusive que llega a ser emocionante, porque la gente, eh, el- generalmente, sobre todo cuando hay lugares que no hemos ido en mucho tiempo, entre paréntesis, Conce, muchos años que no vamos a Conce, Atento eh, de, Concepción, atento Concepción. de hecho, Conce ni siquiera ha visto este nuevo show que nosotros hacemos, esta nueva agrupación, no nos han visto. O sea, la última vez que los Ramblers fueron a Conce estaba vivo mi papá, o sea, estamos hablando como 7, 8 años atrás. Entonces, y quizás más. Pero esta actual agrupación no ha ido a Conce y cualquiera podría decir, oye, si Conce está ahí nomás, no es algo tan atrás mano y todo el asunto, pero como esta gran faja de tierra es tan larga, hay lugares en que de repente pasa mucho tiempo entre que los Ramblers puedan volver. Y bueno, y nosotros hemos visto, primero la gente no cree que van los Ramblers, porque mucha gente como piensa que a lo mejor los Ramblers ya no están tocando. Entonces después ya primero escucharlo, después empezar a evocar y a recordar, y después vienen las lágrimas, después viene la emoción, después viene todo ese proceso y nosotros, sobre todo los músicos arriba del escenario, van viendo todo ese cambio y todo ese respeto del público hacia las bandas. Hay un respeto muy grande por los Ramblers en el público en general. Hay un cariño muy grande, o sea, es como cuando tú ya te ganaste el cariño de la gente y la gente te quiere, te respeta. Y si uno va alimentando también eso, de hecho, para mí, siempre le digo a los músicos que como misión nosotros tenemos esto de dar alegría y revivir emociones y vida de la gente mayor, que es finalmente la gente
que tiene el país como hoy día estamos. O sea, todo lo maravilloso que ve la juventud actual fue trabajo de años, de esfuerzo y de momentos loables de la gente que estuvo presente en nuestra música. Entonces, para nosotros, para mí personalmente, es muy importante el público mayor, así como es muy importante todo el público transversal, porque también nos emociona, por ejemplo, cuando empezamos el 2019 y empezamos con toda esta dinámica distinta en relación a lo que traía mi papá, con un cantante que era completamente nuevo, que es Sebastián. Íbamos a lugares y, por ejemplo, se acercó una chica de 17 años y ella estaba pero emocionada porque decía, hace un año que lo empecé a seguir y me fascinaron y todo, imagínense, no ha pasado, había pasado un poco menos de un año y ya nos podía ver en vivo, se sacó fotos con nosotros, estaba feliz, pues. Entonces todas esas cosas te van alimentando, pues, alimentan tu alma, tus ganas de seguir haciendo cosas cada día mejor, cada día tratar de que este mensaje se vaya masificando y obviamente este tipo de programa para nosotros es súper importante porque es la manera de llegar a tanta gente que no nos ha visto. Hoy día, como te decía Conce, que ojalá luego podamos estar por allá. Ay, ojalá que alguien se motive y pronto tengamos aquí a los Ramblers en Concepción. Y sobre eso mismo vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, quiero preguntarle, porque lo tengo acá, porque los Ramblers, la leyenda continúa, siguen vivos, siguen vigentes y tienen un show que se viene maravilloso el 13 de abril en la sala SCD del Plaza Gaña. Ahí está. Cuéntenos un poquito de eso para que toda la gente que no los ha visto, me sumo yo por particular, porque yo voy a estar en ese evento, voy a estar ahí viéndolos por primera vez en vivo, porque lo he visto en presentaciones, lo he visto en YouTube y todo, pero no los he visto en vivo. Así que yo me sumo a ese 13 de abril, los Ramblers, ahí que vuelven con más fuerza que nunca. Cuéntenos un poquito de eso, de lo que se viene. Lo que pasa es que nosotros hace 2 o 3 años venimos haciendo un show en la SCD, que generalmente coincide más o menos con estas fechas, y ahí nosotros colocamos un show distinto para la gente. O sea, eh, primero que nada lanzamos la playlist que vamos a utilizar durante todo el que queda del resto del año y principio del próximo año. O sea, toda esta playlist va a durar hasta marzo, abril del próximo año. Entonces, la gente ve, hay algunas canciones que se modifican porque los Ramblers tienen más de 100 temas grabados, entonces no pueden tocar todo en el Claro, escenario en cada actuación, pero se van agregando y se van haciendo chorezas, digamos, se van mezclando con lo que es la mayor tecnología, con gráficas, con, digamos, videos, etcétera. Entonces, nosotros entregamos un show distinto. Generalmente nos acompaña alguien que está empezando hace poco, en este caso va a ser Vicente Baeza, un joven que tiene bastante futuro, que canta canciones también 50, 60, 70 y él va a estar 20, 30 minutos antes de que nosotros salgamos, entonces eso también le da un aire distinto al show que hacemos. sí. Y bueno, y este show lo hemos llamado Los Ramblers Rock and Roll Chileno desde 1959, porque también para nosotros es súper importante que las nuevas generaciones sepan que los Ramblers vienen de mucho tiempo atrás, pues, y que además de eso somos chilenos reconocido en muchas partes de Sudamérica y del mundo como una banda chilena de rock and roll. Entonces, es importante ir dejándole a los jóvenes y a mucha gente que le gusta la música clásica. Nosotros somos un clásico y somos, como yo digo, generalmente un patrimonio de la música popular. Entonces vamos a estar en la sala de la SCD de Plaza Gaña, justo hasta hoy día 15 había una preventa que la entrada está a 15.000 pesos, pero vamos a extender un poquito porque la gente nos ha pedido, porque justo en estos días van a estar con el pago de la quincena y todo, así que seguramente lo vamos a extender hasta el 20, 20 y algo. Lo estamos viendo justamente hoy día eso. Porque después de eso la entrada cuesta 25.000 pesos. El Bien, lugar no es grande, entonces ya llevamos más del 50%, bastante más del 50% de las entradas vendidas, así que lo más probable es que va a estar como ha estado el año pasado, que también el año pasado hicimos dos actuaciones en el mismo día y las dos estuvieron repletas. Y nada, pues invitar a toda la gente, ojalá si alguno de Conce quisiera pegarse el pique a vernos, no se van a arrepentir porque van a ver un show que hoy en día es muy difícil que se encuentra. Esta orquesta hasta el día de hoy toca en vivo.
Entonces, no hay grabaciones detrás ni nada, es los músicos interpretando la música de los Ramblers tal como fue creada, como fue pensada y como siempre mi padre quiso entregársela a todo el público. Entonces, si vienen a ver este show, no se van a arrepentir para nada, lo van a disfrutar mucho y van a poder continuar, sobre todo todos aquellos que tienen en su memoria, en su retina, digamos, nuestra música y lo que es la banda Ramblers y van a seguir nos van a seguir, digamos, levantando. Así que también los invito a que nos sigan en las redes sociales. Tenemos la página losramblers.cl, tenemos YouTube con muchos videos, Instagram, TikTok. Así que estamos a la mano para que cualquiera nos pueda seguir y pueda disfrutar de nosotros. En principio, a lo mejor a larga distancia. Yo he estado desde el año pasado averiguando en qué teatro podríamos hacer algo allá y me he estado dando vuelta en eso. Así que en una de esas, en un corto tiempo vamos a dar una sorpresa para estar ya más cerca del público de Conce y seguramente le vamos a pedir ayuda a tu programa para que nos ayude a difundir. Pero por supuesto, esta es su casa, la casa de los Ramblers en Concepción, es Radio Tricolor. Jorge, le agradecemos de verdad con mucho cariño desde acá de Radio Tricolor por estar con nosotros. Recordarles a toda la gente que puede seguir en las redes sociales a los Ramblers-oficial, que ahí está el Así Instagram y es. está toda la información relacionada al show que se viene. Y lo repetimos nuevamente para que a nadie se lo olvide. Este 13 de abril, en la sala SCD del Plaza Gaña, están los Ramblers y tienen ahí invitados especiales que van a hacer recordar 60, 70 todos los éxitos de los Ramblers. Jorge, le agradecemos de verdad muchísimo por estar acompañándonos en esta mañana. Sé que es mañana de día viernes, así Bien. que gracias por estar acá. De verdad, Gracias muchísimas gracias. Alejandro nuevamente por la invitación, por esta posibilidad que nos das de poder hablar con la gente de Conce y de toda la octava región. Y nada, pues a tu disposición cuando quieras hablar con nosotros, cuando quieras saber más información, cuando quieras continuar con esta historia, porque tal como dices tú, de repente los tiempos son muy cortitos y la historia es muy larga. Y tenemos más de 65 años de historia, condensados en 20, 30 minutos, imposible. Imposible. Y ahora vamos a escuchar algo de los Ramblers, por supuesto. Nos vamos a ir despidiendo al señor Jorge. Y esto es el rock del mundial. Y esto es Radio Tricolor. Muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien.